Hola, en este video vamos a hablar de capacitancia, de todo el tema de capacitancia. Me basé un poquito en el Serway, un poquito en las lecturas que están en Blackboard y más que nada en unos videos que vi por ahí en YouTube del profesor que habla como Ryan Reynolds y que están muy buenos, me gustaron. Y pues bueno, vamos a empezar con capacitancia. Primero vamos a decir textualmente qué es. La capacitancia es la capacidad, vaya la redundancia, de almacenar energía de una forma eficiente con dos conductores. Es almacenar energía en un campo eléctrico. Y ahorita vamos a ver dónde está el campo eléctrico en esos dos conductores y de qué es todo lo que estoy hablando con el diagrama que vamos a dibujar aquí. Aquí tenemos nuestras placas. Acéptame que son de la misma área. Se supone que son así, plaquitas. Pero para mantener la vida simple las vamos a dejar en 2D porque todo es peor cuando le metes 3 dimensiones. Y bueno, tenemos nuestra placa 1, nuestra placa 2. Están separadas por una distancia d y las tenemos conectadas a una fuente de poder que tiene aquí positivo y negativo. Las conectamos con cables que no voy a dibujar porque de todos los voy a borrar. Y cuando conectamos el negativo con esta placa y el positivo con esta placa, estas van a tener un campo eléctrico que van a empujar. Este va a tener un campo eléctrico positivo acá y este va a tener un campo negativo acá. Y se va a empujar todo. Las cargas se van a empujar de tal modo que aquí queda una menos Q y acá queda una Q. Son de igual magnitud, pero son opuestas. Y esto significa que son un dipolo. Y bueno, tienes aquí un dipolo, tienes aquí un campo eléctrico. Son muchas rayas, bueno, solo voy a dejar 4 líneas de campo eléctrico. Pero se hace un campo eléctrico aquí en medio. Luego vamos a ver cómo se almacena energía en ese campo eléctrico también. Lo tengo por acá. Pero ahorita vamos a sacar la ecuación usando la definición de capacitancia, que es esta, que C es igual a Q sobre B, y otras ecuaciones de campo eléctrico, y así vamos a sacar cuál es la ecuación y por qué es la ecuación de placas paralelas con capacitancia. Entonces aquí aceptemos que esta A es la misma que esta A porque son placas paralelas iguales. Y entonces este campo eléctrico es igual a sigma sobre epsilon 0. Y nosotros sabemos por la densidad de carga que sigma es igual a Q sobre A. Entonces podemos reescribir esto como Q sobre epsilon 0 por A. Y luego aquí, de acá, acá, hay una diferencia de potencial eléctrico. Hay un campo eléctrico actuando en una distancia. Entonces sabemos que el voltaje es igual a F. Y sí, es el campo eléctrico por la distancia. Esto es un escalar, es el valor absoluto del voltaje. Entonces si metemos aquí a F en la V y despejamos la Q de acá, vamos a tener la expresión que nos da la capacitancia en placas paralelas. Y entonces aquí tenemos capacitancia es igual a Q sobre voltaje, y tenemos que Q va a ser igual a epsilon 0 por A por E sobre F, y esto es epsilon 0 por A sobre D. Y esta va a ser la capacitancia en placas paralelas cuando tenemos, bueno, cuando tenemos aquí, cuando no hay un dieléctrico. Luego vamos a ver también qué es un dieléctrico. Y de hecho creo que es lo que sigue de lo que tengo aquí anotado. Lo que sigue es el dieléctrico. Y después vamos a ver la energía. Bueno, vamos a ver la energía de una vez porque ya tengo el diagrama y lo voy a usar tanto para energía como para el dieléctrico. Entonces, pues, qué desperdicio sería borrarlo, ¿no? Cuando tú tienes aquí dos, pongamos que estas son dos placas paralelas, que esto es lo mismo. Primero vamos a dibujar, bueno, a escribir la energía en un capacitor para tú poder, ¿cómo se dice? Para tú
Este lo podemos expresar con el teorema del trabajo, porque tú, para hacer que este es negativo, esta es negativa y esta es positiva, si tú las tienes aquí, la negativa va a querer juntarse con la positiva y la positiva con la negativa, entonces se van a querer juntar. Tú lo que estás haciendo al separarlas es un trabajo, porque de hecho lo que se necesita fuerza es para separarlas y mantener esta distancia que no sea cero. Si es cero es un cortocircuito también, pero eso lo descubrimos en el laboratorio. Pero lo que tú estás haciendo es un trabajo para mantenerlas separadas. Entonces, esto lo podemos escribir en la forma integral que todos que sabemos de trabajo, que es fuerza por distancia. Y entonces sabemos que la fuerza eléctrica que hay aquí es el campo eléctrico por Q. Le voy a poner Q mayúscula para no hacernos bolas. Entonces esto lo podemos reescribir como la integral de E por Q por D. Y hasta ahí voy bien. Leo esto porque si no me va a perder. Bueno, esto no es una D, estos son dx, si no estamos integrando con respecto a nada. Entonces tenemos aquí que la U del capacitor es igual a la integral E por Q por dx, y aquí saca muchas cosas raras, pero de nuevo tenemos esto que ya habíamos deducido, que el campo eléctrico es Q sobre epsilon 0 por área. Y ahora tenemos que la carga promedio va a ser, o sea, si despejamos de aquí la carga, nos va a quedar otra vez que E por epsilon 0 por área es la carga, y la carga promedio va a ser esto sobre 2 porque hay dos cargas. Entonces, si ponemos todo esto aquí y somos un poco ñeros con las reglas del cálculo integral, nos va a quedar que nos va a quedar esto, que E cuadrada por epsilon 0 por el área por un medio de dx es la energía, y integramos esto y aquí no tenemos nada de x, entonces solo vamos a integrar de x y nos va a quedar x, y por el bien de lo que acabo de escribir aquí, esta distancia va a ser x y no d. Entonces nos va a quedar que la U de la capacitancia va a ser un medio de cuadrada por epsilon 0 por área por x, y esto es esto le llamó el video un volumen, pero eso ya no lo entendí bien, pero digamos aquí esto va a ser nuestra ecuación de energía con un capacitor. Y ahora ya se lo voy a hablar de dieléctricos porque mi internet no es tan bueno para subir un video tan largo. Y nada, ¿por qué lo borré? Perdón si hablo así, profe, pero es que vi los videos del profe que habla como Ryan Reynolds y se me pegó un poco. Y siento que si no hablo igual de rápido que él, se me va a olvidar todo. Y ya. Entonces aquí vamos a hablar con los dieléctricos. Voy a borrar todo esto porque voy a hacer bolas un poco más de lo que ya no voy a hacer bolas explicando los dieléctricos. Entonces supongamos que aquí en medio, en vez de que haya aire, que también es un dieléctrico, pero vamos a poner aquí un bloque de algo que ocupe esa distancia que está entre las capas. Voy a prender la luz porque si no ya no se va a ver nada. Entonces aquí tenemos un dieléctrico. Estos son dos materiales conductores y este es un aislante. Puede ser vidrio, goma, plástico, lo que quieras, pero es un aislante. Voy a borrar esto. De todos modos lo voy a usar. Entonces lo que pasa con el dieléctrico es algo que se llama polarización. Polarización es que hay un polo negativo y un polo positivo. Y bueno, vamos a dibujar qué es lo que pasa en estas placas. En esta placa hay muchas cargas negativas, vamos a dibujar solo 6. Y en esta hay positivas, vamos a dibujar de nuevo 6. Y esto es proporcional a las líneas de flujo, a las líneas de campo eléctrico que hay. Entonces vamos a dibujar las mismas que ya teníamos, de aquí para acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas de campo eléctrico. Entonces lo que está pasando con
dentro del dieléctrico es que las cargas negativas de aquí están empujando las cargas negativas dentro del dieléctrico para el otro lado. Entonces aquí va a haber también cargas negativas, pero del lado opuesto del dieléctrico. Y aquí va a haber cargas positivas, son 4. ¿Y qué es lo que tenemos aquí adentro? Es otro campo eléctrico, pero que ahora va al revés, va en el sentido opuesto del primer campo eléctrico que teníamos. Y a eso le dibujé 4 líneas de campo eléctrico y al otro le dibujé 6. Y es por eso que la capa, que es la letra con la que se define la constante dieléctrica de cualquier material, es qué tan polarizable es. Es qué tanto pasa esto, qué tanto se hace otro campo eléctrico porque se polarizó por las cargas que hay acá. Y lo que pasa con esto es que va a bajar el voltaje necesario que se necesita para mantener esa carga ahí. Es por eso que un dieléctrico funciona, hace que el capacitor sea mejor. También lo podemos ver como lo explicó usted, que es que tienes un muro, lo que tienes aquí carga sobre un abismo que los lleva al inframundo, y acá tienes otra carga, y si les pones un muro se van a acumular más cargas y entonces el potencial eléctrico va a ser menor, y eso hace que tu dieléctrico va a hacer que el capacitor sea un mejor capacitor, vaya. Porque si lo vemos así, el voltaje es igual a la carga sobre C. Esto es qué tanto voltaje te cuesta mantener esa carga, qué tanta capacitancia te cuesta mantener esa carga ahí. Entonces, si tú haces que la capacitancia, que la carga sea menos, porque tú lo que estás haciendo aquí es reducir, no, estás haciendo la carga más, perdón. Estás haciendo que la carga aquí sea más, en vez de ser menos Q, y Q va a ser, por las líneas de campo eléctrico va a ser 2Q y menos 2Q. Estás haciendo que haya más carga con la misma capacitancia, entonces tu voltaje va a ser más grande porque estás dividiendo algo más grande entre algo más chiquito. Y así más o menos va la cosa. Y en el siguiente video vamos a ver en serie paralelos y qué pasa con esas cosas.